A veces es necesario recordar, irse al pasado para tener una visión exacta del presente. Y una de estas visiones del pasado es la que me trae hoy a la memoria 1944, recién llegado a Buenos Aires. Todo era un deslumbramiento para mí, el muchacho de pueblo, el muchacho campesino. Y claro, entre todas las atracciones que despertaban curiosidad, lo primero que me llamó la atención fue la pizza. Una pizza, no se conocía la pizza en la Argentina en ese tiempo. El Turín de la Boca, Banchero, recién estaban empezando allá en la Boca, en Barracas. Y claro, otra de las atracciones era yo conocer el río. En mi pueblo no había río, el agua. Cuando llegué por primera vez a la costanera, me sorprendió, es un mar, el Río de la Plata. El balneario municipal, 1944. No se imaginan el deslumbramiento de ese muchacho que veía mujeres con traje de baño. O sea, yo no lo había visto nunca yo. Y claro, todas esas cosas me llevaron a conocer Puerto Madero y visitar el puerto, ese mundo, un mundo que para mí era distinto. Entonces recorrimos las zonas de los hangares. Ahí vi por primera vez la vieja fragata Sarmiento. Yo no sé si ya estará por ahí en algún museo, la vieja fragata Sarmiento. Y claro, me acuerdo que mi tío Pedro desde Villa Urquiza, él trabajaba en la Grafa, me dijo, el fin de semana vamos a ir a conocer el puerto. Y otro fin de semana ahí vamos a ir a conocer la costanera. Y ahí conocí la Fuente de las Nereidas por primera vez, 1944. Y ahí conocí la famosa confitería Múnich. Ustedes no han oído, era una cosa, fuimos una tarde de verano, invierno de 1944. Y era una fiesta, toda la gente en mesas sentadas afuera tomando cerveza, y había un show de cómicos y de músicos y de todo, un deslumbramiento para mí. Y entonces después mirábamos así los depósitos, los grandes depósitos, que ahora es lo que es Puerto Madero, en ese tiempo eran depósitos para cereales. Y entonces todo eso para mí formaba un mundo distinto que empezaba a descubrir. Y ahí descubrí ese puerto lleno de misterios. Ahí descubrí la cantidad de galpones de chapa que había en ese lugar donde hoy es el fulgurante Puerto Madero, donde eran los depósitos de cereales. Y vi miles y miles de changarines haciendo estivas de bolsa, estivando las bolsas que bajaban de los camiones, que después cargaban esas mismas bolsas en las grandes estivas. Había estibadores, ya les voy a contar una historia. Cargaban con bolsas al hombro por las planchadas, subían a los barcos y cargaban los barcos a mano con bolsas al hombro, bolsas de 80, 70, 80 kilos. ¿Cuántos misterios tiene este Buenos Aires brujo? Porque es un misterio increíble que yo haya vivido y haya visto eso. Y claro, me acuerdo que una vez, y tengo una cosa para contarles muy importante. Claro, son importantes porque son vivencias que se unen con el recuerdo y la historia. Fíjese que, por ejemplo, ese mismo lugar, Puerto Madero, esos galpones de chapa, esa cantidad enorme de gente trabajando, eran los changarines. Aquellos que había visto Vargas Vila desde la cubierta del barco cuando los vio trabajar a todos los changarines cargando bolsas al hombro, y decía yo, a esta tierra no bajo, porque esos que ven con bolsas al hombro que están cargando los barcos son los padres de los futuros presidentes, que se ofendió mucho Alfredo Palacio por la expresión de Vargas Vila que llegaba a Buenos Aires. Claro, uno siempre que trae recuerdos se atropellan en la memoria las cosas que uno vivió. Por ejemplo, en 1958, por ejemplo, me acuerdo que yo volvía de Caracas y el general me había dado una carta para que se la entregara en mano a uno de los más grandes y dignos dirigentes del movimiento obrero argentino, Eustaquio Tolosa. Eustaquio Tolosa, recuerden el nombre, era el dirigente obrero más importante de la Argentina en ese momento, de los estibadores, porque en ese tiempo ser estibador era una cosa muy importante dentro del sindicalismo argentino. Los estibadores que cargaban los barcos, que manejaban todos los cereales. Y Eustaquio Tolosa era el dirigente
el mayor dirigente de los obreros. Y entonces me lo voy a buscar a la sede del sindicato. Me dice, no, Eustaquio está, dice, en las planchadas. Y me voy a la planchada en la zona donde me indicaron, ahí donde ahora es Puerto Madero. Y claro, ese mundo trabajando, los barcos ahí atracados, la gente, los cereales, las estivas de bolsa cargando. Y pregunto por alguien y me dice, ¿está que Tolosa? Sí, dice, está allá, dice, el estibador aquel que ve allá, arriba una estiva de bolsas manejándola. Qué dirigentes, ¿no? Estibando bolsas, el hombre, el mayor dirigente. Mirá, comparalo con los dirigentes de ahora, comparalo. Y le entrego una carta personal que le mandaba el general a él, porque era un hombre extraordinario, era un dirigente obrero en serio. Y claro, cuántos recuerdos que se me amontonan de ese Puerto Madero que yo conocí en diversas formas. Y que lo vi, galpones ya después abandonados, antes de la llegada de Menem y la llegada de Grosso, porque Grosso fue el inventor de Puerto Madero, junto a Menem y junto a Kalinsky y junto a Salaveite, otro ingeniero. Esos fueron los que inventaron el Puerto Madero que hoy es. Yo los conocía todos, fueron mis amigos. Y claro, uno dice, bueno, cuántas cosas que han pasado y cuánta gente que uno ha conocido. Terminaron ricos ellos, multimillonarios. Salaveite, Kalinsky, Grosso y tantos otros. Ahí en donde hoy es Puerto Madero, ellos fueron los que hicieron todas las sociedades y todo lo que hizo hacer Menem de ese lugar. Ahora yo digo una cosa, les traje todo este recuerdo para decirle ¿qué es Puerto Madero hoy? ¿Qué parte de la Argentina es Puerto Madero hoy? ¿Por qué se desarrolló ese mundo nuevo? ¿Por qué esos edificios impresionantes comparables con los edificios de las más avanzadas economías del mundo en Puerto Madero? ¿Quién vive ahí? ¿Qué oficinas hay? ¿Qué destinos se manejan? ¿Cómo se financiaron todas esas cosas? ¿Quién es el dueño de eso? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está alguna investigación que se haya hecho de los miles y miles de millones que se depositaron y se depositan todavía diariamente en Puerto Madero? Claro, es una pregunta atrevida. Es una pregunta atrevida porque ¿cómo uno va a preguntar esas cosas? Si eso es un hecho extraordinario que mucho el mundo festeja por el desarrollo extraordinario de Puerto Madero. ¿Y la Argentina? ¿Quién se ocupó de desarrollar la Argentina y de planificar el futuro del país? Fíjese lo que se ha ocurrido en 30, 40 años que yo lo conocí, eso siendo un fachinal y siendo un montón de chapas amontonadas, porque lo vi abandonado después al puerto. Y mire lo que se ha transformado ahora y lo que se seguirá transformando. ¿Quién maneja esa economía? ¿Quién maneja esos miles de millones de dólares que ahí están evidentemente se muestran? ¿Son inversiones argentinas? ¿Se debe ese dinero? ¿Vinieron los especuladores del mundo a invertir en Puerto Madero para hacerse ricos? Entonces se dan cuenta qué misterios tiene el país. Por eso cuando yo hablo de los políticos y me pregunto cuál es el proyecto y veo lo que han hecho otros políticos que yo conocí en la pobreza. Yo conocí políticos en la pobreza que yo los invitaba a venir acá a Estados Unidos y les pagaba el pasaje y el hotel para que propusieran desarrollos en Argentina. Y te digo, carreteras, agua potable, industrias, transformaciones extraordinarias, limpieza del riachuelo, y en fin, te pudiera hablar de tantas cosas que yo fui protagonista. No es que me lo contaron ni lo leí. Se hicieron ricos todos esos. Se hicieron ricos, ¿me entendés? Fíjate vos, Puerto Madero, lo que soy. En fin, hermano, estoy en otro parque, estoy descubriendo un nuevo parque, Tualatin Forest se llama esto, es un bosque. Es un bosque que está a 2 cuadras de la Nike. Fíjate qué empresa. Pero mira lo que es esto, es un infinito de no sé cuántas, son, qué sé yo, 100 cuadras cuadradas o algo así. Pero te quería traer al recuerdo estas cosas que es muy posible que no las oigas, porque ¿quién te va a contar estas historias? Son historias que solamente las puede contar quien las ha vivido y quien ha visto las transformaciones. De ese Puerto Madero que yo conocí con la fragata Sarmiento, la fuente de las Nereidas, el balneario municipal,
con las primeras mujeres que yo veía en Maya, el traje de baño. Imagínate vos, que para un campesino era sorprendente. Esa arboleda, ese camino por la costanera. Esa era la costanera que se caminaba entre flores y glicinas. Y entonces esa noche que me acuerdo de la confitería, de esa confitería alemana que se iba a tomar cerveza. ¿Te imaginas lo que es? Y los shows, las luces, la noche, increíble. ¿Te das cuenta cuántas cosas que uno ha vivido y que ha visto? Y que ese lugar lo ha visto transformarse, mientras que toda la Argentina todavía sigue como en el siglo XIX, sin desarrollarse. Sigue la gente amontonándose alrededor de Buenos Aires. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuántas cosas nos adeudamos los argentinos? ¿Quiénes son los que vinieron a desarrollar Puerto Madero? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Serán argentinos eso o serán gente de otro planeta? ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál será el propósito de esas grandes multimillonarias inversiones? ¿Que es para vivir la gente rica? ¿Es para vivir la gente rica de la Argentina? Por eso, allá en la distancia, como detrás de una nube de humo, veo la Múnich, la cafetería Múnich, la cervecería Múnich, aquella noche inolvidable que me deslumbró. Y todos esos recuerdos que te los quería compartir. Y te dejo la pregunta. Yo conocí eso como una fuente de trabajo extraordinaria. Conocí cómo estaba en estado primitivo, como había sido hecho el puerto Madero. Después vino el puerto nuevo, el puerto del ingeniero Huergo, que siguió a la gran disputa que tuvieron Madero y Huergo, pero esa es otra historia. Esto que yo te traje tiene que ver con lo que venimos diciendo nosotros, que si la Argentina se propone uno desarrollarla, vos ves cómo han desarrollado Puerto Madero. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros desarrollar el país con la misma intensidad que se ha hecho eso? Es cuestión de que sepamos quiénes son quienes nos dirigen, quiénes son y qué intereses hay, qué hay detrás de ese misterio, de ese desarrollo monumental en una sola zona de Buenos Aires, en una zona de la Argentina. ¿Te das cuenta cuántas preguntas tenemos? En fin, por hoy es suficiente. Pero te lo dejo ahí para que veas que estamos en todas partes.